Hola, hoy quería hablar de un tema que nos preocupa especialmente, que es el tema de trabajar en el aula con las nuevas tecnologías. Estamos ya todos acostumbrados a vivir en un entorno tecnológico, rico en tecnología que continúa avanzando hacia dispositivos móviles cada vez más precisos, cada vez más bonitos, cada vez con más posibilidades. Pero la pregunta fundamental es, ¿y qué hacemos los profesores con esos aparatos? ¿Cómo los insertamos en el aula? ¿Qué tipo de trabajos podríamos desarrollar? Por lo tanto, la pedagogía en entornos en movilidad es uno de nuestros temas favoritos. Con frecuencia va muy rápida la tecnología, corre más que nuestra capacidad para insertarla en procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores y significativos. Y este es el gran reto que tenemos los profesores. Hace muchos años, cuando yo era mucho más joven, allí por los años 50, estaba en boga, estaba vigente la famosa taxonomía de Bloom, que estuvo durante muchos años en boga y con un abundante éxito, que no hacía sino categorizar y ordenar habilidades de pensamiento y objetivos de aprendizaje. Naturalmente lo hacía con las capacidades que teníamos para trabajar en las aulas y los dispositivos de los años 50 y posteriores. Esto necesitaba, sin duda, una revisión. La taxonomía de Bloom siempre se ha ocupado de los procesos cognitivos y organizaba las habilidades cognitivas de menor a mayor capacidad y significatividad. Posteriormente, muchos años más tarde, uno de sus discípulos, Anderson, en el año 2001, revisa esa taxonomía de Bloom y con dos objetivos distintos y diferentes. De una parte, modifica la propia categorización, generando la categoría de crear, que en nuestro mundo es una categoría importante, y además sustituye los famosos adjetivos, entonces quizá os acordaréis, por unos verbos. Así tendríamos recordar, entender, aplicar, analizar, evaluar y crear de menos a más. Nuestro objetivo siempre como educadores será conseguir que nuestros alumnos alcancen los rendimientos, las categorías cognitivas de orden superior y disponer todo nuestro proceso de enseñanza en esa dirección. Este fue un buen trabajo que, sin embargo, todavía queda un poco corto para nuestros intereses. Es verdad que describe muchas de esas acciones y procesos y objetivos que llevamos a cabo en nuestra práctica docente, pero no atiende a las tecnologías de la información y la comunicación, porque en aquel año todavía no estábamos en una posición muy relevante. Por lo tanto, los procesos, las categorías, las habilidades, las maneras de trabajar que son innatas de la propia tecnología aplicada en la educación no se contemplan suficientemente en esta revisión del año 2001 de Anderson. Y esto nos lleva a la tercera revisión, que es la que yo os quería traer aquí, de Andrew Church, en el año 2009, que ya lo que intenta es establecer, restablecer, revisitar, reestudiar la taxonomía de Bloom aplicada al mundo digital. Es una transferencia pequeña, yo sé que la vais a ver en pequeño, pues luego os doy el link de dónde está. Encontramos, para que la podáis entender, los 6 verbos que citaba el anterior, junto con una serie de posibilidades que se pueden realizar en entornos digitales como los que nosotros tenemos. Sé que aquí se ven poquito y casi quiero repasarlos brevemente de una manera seccionada. Encontramos en crear y nos da ideas de cómo podríamos vehiculizar ese tema de crear en aula. Recuerdo que crear es la categoría de orden superior, estamos hablando de la superior, de la mayor. Diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar, elaborar programas, filmar, animar, bloguear, videoblogging. Nos da pequeñas pautas, pequeñas ideas de cómo podríamos enlazar tecnologías para trabajar con habilidades cognitivas de orden superior. Todo el trabajo está por hacer, todo el planteamiento metodológico de los profesores se debe realizar desde aquí. Lo mismo con crear y evaluar, lo contendríamos en actividades cognitivas de orden algo inferior, como analizar y aplicar, correr, corregir, jugar, operar, hackear, hacer hacking, subir archivos a un servidor, compartir, editar. Siempre tenemos unas posibilidades importantes que realizar hacia allí. Y lo mismo tendríamos con las 3 inferiores, las básicas, recordar, comprender y aplicar. También podemos utilizar actividades de aprendizaje que nos lleven a trabajar esas categorías de orden cognitivo más inferior, más básicas. La idea es muy sencilla.
Las categorías se van construyendo, las jerarquías se van construyendo desde abajo hacia arriba. No podríamos comprender algo si no lo podríamos recordar primero y no podríamos aplicar ninguna cuestión si no somos capaces de entenderla. Por eso estos procesos están así jerarquizados. Me gusta esta taxonomía porque por primera vez intenta aplicarla a un mundo rico en tecnología y propio de la era digital como en la que ahora nos encontramos. Con frecuencia nos ocurre que ciertas lecturas están lejanas a nuestros intereses hoy en día. Se puede dar un paso más, sin embargo. Soy consciente de que no verán nada en esta transparencia, pero después ustedes pueden acceder a ella. La rueda de la pedagogía, ya nos hemos acercado a su versión 2.0, que es del año pasado, intenta recoger esa taxonomía última que hemos visto y la encontramos en el tercer círculo, vamos a decir, ¿no? Allí encontramos esos verbos que nos pueden ayudar y además nos permite unirlo a una serie de aplicaciones propias del mundo en movilidad que no directamente, pero sí nos pueden ayudar a ir creando situaciones de aprendizaje que nos lleven en esa dimensión. Quisiera que prestaran atención al exterior, al arco exterior. En el arco exterior aparece un modelo, el que llama SAMR, que nos da también una idea muy bonita de cosas que podemos hacer. La S se refiere a sustitución, podemos hacer con tecnología diferentes actividades que sustituye aquello que ya hacíamos suficientemente bien sin tecnología, por lo tanto no tiene un cambio sustancial, significativo. Tenemos otras aplicaciones, otras posibilidades que nos aumentan nuestra capacidad de incidencia con respecto a lo que hacíamos antes. Uno tercero, que sería la M, donde modificamos de una manera sustancial las actividades educativas que seríamos capaces de realizar sin tecnología, pero me interesa sobre todo, naturalmente, la R, donde podemos redefinir, crear nuevas tareas, nuevas posibilidades que antes de ninguna manera se podían pensar siquiera en nuestro mundo. Por lo tanto, creo que son unas lecturas muy sencillas que yo les recomiendo que accedan. Todas ellas están en la red y por lo tanto, siguiendo estos links, pueden ustedes llegar. La taxonomía de la era digital, que está publicada por Eduteca, que es una página que yo recomiendo porque son unos compañeros que editan cosas interesantes para la gente de educación e interesada en temas de tecnología, y esa rueda que hemos visto en un formato muy bien presentado y con buen tamaño para verlo bien en una buena pantalla, que es la que pueden ustedes encontrar en la última referencia. Quizá para terminar, también mostrar el último texto que nosotros hemos elaborado, el doctor Julio Cabero y yo mismo acabamos de editar un libro que trata precisamente sobre esto, enseñar y aprender en entornos semi-learning. Está recién salido al mercado y es otra opción para profundizar también en este mundo de la pedagogía y la educación. Es por lo tanto un mundo que tiene muchas más preguntas que respuestas y donde, entre todos y en colaboración, podemos seguir construyendo nuevas posibilidades de educación para el futuro.